Bueno, pues buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la presentación de la edición en español del libro Leer Freud, Descubrimiento cronológico de la obra de Freud, en la colección APM de la editorial Simática. Voy a hacer una breve presentación del autor, puesto que no vamos a poder contar con él. Bueno, pues diré yo unas palabras. El autor, Jean-Michel Quinaudot, se especializó en psiquiatría junto a Julián Díaz Uriaguerra y se formó como psicoanalista en la Sociedad Suiza de Psicoanálisis, de la que es miembro didacta desde 1984. También es miembro distinguido de la Sociedad Británica de Psicoanálisis y ha sido consultor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Ginebra. Ha tenido una importante carrera como analista y pensador, y es autor de numerosos trabajos y libros como La soledad domesticada o Sueños que vuelven una página, publicado al español por la APM. Toda esta obra da testimonio de su profundo compromiso por el psicoanálisis, como corrobora el que en 2010 recibiera el premio Sigourney por todos sus aportes al desarrollo del psicoanálisis a nivel internacional. También ha sido durante 10 años redactor para Europa del International Journal of Psychoanalysis. Tal y como relata el mismo Quinaudot, en los años 70, al principio de su formación, se leía muy poco a Freud en su sociedad de psicoanálisis. Se conocían partes de su obra, no otras, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época las obras de Freud, las obras completas, no estaban traducidas al francés. En cambio, estudiaban a muchos psicoanalistas de la época, sobre todo franceses. Finalmente, fue un grupo de candidatos de esa asociación el que tuvo la idea de pedir un seminario de lectura de Freud, y él se propuso para emprender esta aventura, que se prolongó durante unos 20 años y culminó con el libro que hoy nos reúne. Yo tuve la suerte de tener una primera toma de contacto con este libro cuando se publicó por primera vez en francés en 2004. Y debo reconocer que siempre me llamó la atención que no se hubiera traducido a nuestro idioma, pero afortunadamente ese momento ya ha llegado. Bueno, dejaré a los diferentes intervinientes que hablen del libro de Quinaudot y paso a explicarles el desarrollo del acto. En primer lugar, escucharemos unas palabras a cargo de Manuel Esbert, director de la editorial Simática, para dar paso a las intervenciones de Milagro Martín Rafecas, miembro titular de la APM con función didáctica, y de Francisco Javier Alarcón Prieto, igualmente miembro titular de la APM con función didáctica. Finalmente, y debido a la ausencia del doctor Quinaudot por compromisos adquiridos anteriormente, presentaremos un vídeo con su intervención que yo luego traduciré. A continuación pasaremos a la discusión con la sala. Bueno, y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Manuel Esbert, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Y para mí es nuevamente una ceremonia emocionante, conmovedora y profundamente interesante, ¿no? Volver a presentar en esta santa casa un libro de la colección. En este caso es un libro especialmente interesante. Yo diría que por las dificultades que entraña. Creo que ha sido el libro más complicado de poner en castellano de toda la colección y quizás uno de los más complicados de la editorial. Bueno, primero voy a hacer una breve reseña de agradecimientos porque desde el año 21 que empezamos con este tema, han pasado 2 años de negociaciones y 2 años de trabajo. En primer lugar, me gustaría agradecer a Giovanna, la representante en España de la editorial original PUF, porque ha sido una pieza que ha ayudado mucho. Giovanna, muchas gracias además por estar aquí presente. Y me parece que era de recibo mencionarte y agradecerte tu ayuda. He tenido la suerte de contar con un ejemplar original del libro, cosa que me ha ayudado muchísimo. El libro pertenece a Pilar Puertas, nuestra compañera de Bilbao, y si me está escuchando no te preocupes que ya ha llegado el momento de que te lo devuelva.
No te preocupes porque los libros prestados hay que devolverlos. Lo voy a devolver con muchísimo gusto y mucho agradecimiento porque ha sido fundamental contar con un original. También es muy de agradecer el trabajo muy complejo del equipo de traductores dirigidos por Mercedes Valcarce. Un trabajo tremendo donde ha habido complicaciones con, por ejemplo, las citas bibliográficas. En fin, creo que es un trabajo muy potente que ahora voy a comentar algo también al respecto. También quiero agradecer a Alicia Montserrat, porque cuando este libro fue encargado, ella era la responsable, igual que ahora lo es Manuel Alejandre, que también has tenido una buena participación. Pero el fuerte del trabajo lo ha llevado Alicia y es también de agradecer. Y finalmente quiero agradecer a la artista que ha hecho y ha preparado las letras caligráficas de la cubierta, Esperanza. Mi amiga Esperanza, una gran profesora de caligrafía, que tuve la suerte de contar con su colaboración y su ayuda inestimable, y que creo que por primera vez en la editorial hemos cambiado el modelo habitual de cajas con el texto adentro para dar prioridad al texto de caligrafía. Bueno, ahora voy a hablar un poco de por qué ha sido complicado este libro. De hecho, hemos publicado una nota de la editorial al comienzo explicando un poco qué ha pasado. Por ejemplo, el original tiene una serie de tipos de letra distintos, tamaños de letra y colores distintos. En la versión española no podíamos presentar un libro multicolor por una razón económica. En España se puede publicar sin problemas ya en las imprentas digitales en color y la diferencia de imprimir en blanco y negro no es muy grande. Pero en Hispanoamérica las impresiones en color son muy costosas. Entonces, solamente el hecho de que tuviéramos páginas en color iba a encarecer tremendamente el precio del libro en una serie de países. Y esto había que evitarlo a toda costa. Entonces, hemos buscado la manera de solucionarlo. El libro está solamente en un tipo de letra, que es Calibri, en 12. Yo creo que se iguala bien, se entiende bien, excepto cuando hay cajas, que ahora hablaré de ellas. Otro problema que hemos encontrado es que el libro original, curiosamente, para mi sorpresa, no tiene capítulos. Es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque es un libro muy denso, se ve que está muy bien editado, pero no tiene capítulos. De pronto habla de una serie de obras y las presenta y habla de ellas, y luego habla de otras, junta obras en un supuesto capítulo y las agrupa. Bueno, a mí me parecía que eso había que, de alguna manera, corregirlo, porque este es un típico libro de estudio. Y un libro de estudio requiere poder localizar bien sus partes. Entonces, por eso hemos decidido que este libro tenía que llevar capitulación. Hemos conservado estrictamente el orden del original, eso no se puede tocar, pero hemos buscado la manera más lógica de repartirlo en capítulos. Afortunadamente, gracias a Giovanna, han aceptado, parece que la editorial original y el propio doctor Quinodoz ha aceptado la presentación en español, con lo cual hemos acertado en ese sentido, ¿no? Luego hay otro tema muy importante. Quinodoz presenta con colores distintos tipos de texto. Por ejemplo, biografías e historia, referencias a post-freudianos, cronología de los conceptos freudianos, evolución longitudinal de los conceptos teóricos. Esto con distintos colores había que cambiarlo. Entonces hemos diseñado unos signos
y hemos creado unas cajas de texto con un tipo de letra diferente para que se puedan diferenciar dentro de un libro que es totalmente monocromo, en blanco y negro. Bueno, finalmente, al trabajar los textos, hemos encontrado que en una serie de títulos, la versión original y la traducción que habíamos recibido del equipo de traductores, pues que no eran perfectamente coincidentes. Claro, ante eso yo he optado por respetar la traducción recibida, porque el equipo de traductores para mí ha hecho un trabajo muy concienzudo, que hay que respetar. No podía pensar que dar prioridad al original, porque si la versión que yo recibía en castellano era diferente, era por algo. No tenía a mano al propio equipo, no tenía a mano, por supuesto, a la doctora Valcarce, con lo cual digo, bueno, pues vamos a respetar la traducción, porque por algo están esas notas diferentes, ¿no? Y luego, finalmente, notas al pie, había muchísimas. Había textos dentro del libro que merecían ser pasadas a notas al pie, entonces hemos hecho un trabajo de unificación de notas al pie. Yo no recuerdo exactamente cuántas notas al pie tiene el libro original, pero la versión nuestra tiene seguramente el doble, porque muchas pequeñas cosas dentro del texto podían pasar a ser notas a pie de página y no interrumpían el trabajo de la lectura. Y finalmente, la bibliografía, bueno, hemos encontrado el problema que también se encontró, por supuesto, el equipo de traductores. Entonces, finalmente, hemos puesto tanto la bibliografía original del libro como la bibliografía de Biblioteca Nueva que el equipo de traductores nos ha facilitado. Creo que esta es la manera de prestar el mejor servicio a los lectores y estudiosos de este libro, que por otro lado, pues es un libro magnífico, es un libro, vamos, yo ahora lo digo no como editor, lo digo como clínico, yo he aprendido un montón de cosas, porque Quino 12 es muy sintético, es muy claro, y la verdad es que es un magnífico libro, ¿no? Y por fin, después de que el libro ha estado traducido a muchos otros idiomas, por fin faltaba el español y tenemos el gusto de tenerlo impreso. Con esto termino mi intervención. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención y por todo el ingente trabajo que nos reúne finalmente. Voy ahora a pasar la palabra a Milagro Martín Rafecas. Es licenciada en Filosofía y Psicología, psicóloga clínica, miembro titular con función didáctica de la APM, reconocida por la IPA como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Milagro está interesada en la difusión del psicoanálisis en distintos campos, como la adopción, el desarrollo temprano y la investigación en distintas patologías. Fue directora de publicaciones de la APM, tiempo en el que junto con su equipo de trabajo y la colaboración de varios traductores comenzaron el proyecto del libro del doctor Quinaudot, Leer a Freud. Cuando quieras, Milagro. Buenas tardes, y me uno a la alegría que tenemos hoy todos de que este libro se haya podido publicar. Yo cuando veo ahora a Giovanna, yo estuve el otro día recordando email y teníamos email de entonces, o sea, hace 10 años que se empezó la comisión de publicaciones, el proceso de traducción, de créditos, de esta obra del doctor Quinaudot. En su transcurso se han dado muchísimas circunstancias, pero afortunadamente el final ha sido feliz, bueno, gracias a las otras dos comisiones que nos siguieron a nosotros. Es posible que sea la obra que más haya tardado en publicarse en la APM y que más personas hayamos intervenido en ello, cada uno poniendo lo que ha podido. Y sobre todo había un hilo conductor de dos personas. El doctor Quinaudot, que tenía un interés grandísimo, y la doctora Mercedes Valcarce, que fue la que dirigió las traducciones
y que también por la amistad que le unía con el doctor Quinodoz y todo, tenía muchísimo interés, con lo cual, bueno, pues eso es otro motivo de alegría. Dentro de la comisión en la que yo estuve, participaron Magdalena Calvo, Charo Guillén, José Manuel Martínez Forde y Mercedes Puchón, a los cuales, bueno, pues también les nombro para darles, bueno, pues las gracias por su contribución. A mí me gustaría lo mismo que el editor ha estado, es Miguel, ¿verdad? Manuel, otro Manuel. Manuel, pues diciendo el proceso que ha tenido el libro para su publicación, a mí me gustaría poner el acento en lo que es el proceso en sí, desde otro punto de vista. En cualquier aspecto del saber y de la vida, el proceso es lo más importante. En el sentido de que para nosotros el proceso que Freud llevó a cabo de elaboración de su obra, la continuidad y evolución de los conceptos, por eso hace hincapié el doctor Quinodoz en que es una cronología, no es un concepto que se sabe y ya está, va evolucionando. Y siempre desde el descubrimiento personal y su autoanálisis, que eso es otro valor añadido, junto con el tratamiento de sus propios pacientes e influido siempre por el momento histórico y social que estaba viviendo. Yo sé que todos esto lo sabéis, pero yo es para darle valor a la continuidad que ha dado el doctor Quinodoz a esta serie de aspectos que estaban en la obra de Freud. Y bueno, todo ello ha estado integrado en la vida de Freud y nos ayuda a entender mejor el valor del psicoanálisis. Cuando nosotros hacíamos los seminarios, teníamos que buscar algo de la bibliografía, de Peter Gay, de otra serie de autores. Íbamos y decíamos, a ver, ¿cómo ha evolucionado? Vamos a ver postclinianos, leíamos de un lado de otro. Todo esto nos lo ha facilitado esto que decís un libro, yo creo que es un manual, que tiene mucho más valor, porque ha ido recogiendo y con un lenguaje muy sencillo y muy fácil. Ha sido difícil para el editor, pero a nosotros nos ha facilitado muchísimo la tarea. La forma en que ha integrado biografías y el momento histórico de la obra, unido a comentarios sobre textos freudianos elaborados por el grupo que formaban los seminarios. Y algo que es muy bonito, que no solamente es el trabajo grupal, sino unido al trabajo individual propio del doctor Quinodoz, de sus propios pacientes. Y bueno, y luego lo que es muy interesante es toda la parte de los autores postfreudianos, que ya nos los va poniendo y realmente nos facilita. Entonces, yo pensaría que ambos procesos, el de la obra de Freud, el de la obra de Quinodoz, me han hecho pensar en nuestra propia evolución como psicoanalistas. El hacerse psicoanalista consiste en ir tejiendo una identidad con una forma de ver, entender y sentir el mundo que va a estar marcada por nuestro análisis personal, el estudio de la obra de Freud y otros autores, y unido al trabajo, por supuesto, con nuestros pacientes. No es un saber simplemente, es una evolución personal en nuestro saber y vivir. En paralelo transcurre nuestra vida personal y social. Nos preguntamos en muchos momentos de nuestra vida cómo y por qué nos encontramos con Freud. ¿Cómo nos encontramos con el psicoanálisis? ¿Qué impacto tuvimos con este encuentro que nos ha llevado a hacernos psicoanalistas y además a disfrutar con ello? Quería acabar con unas palabras de Nuccio Ordine, que por desgracia ha muerto hace unos meses, Premio Princesa de Asturias de este año en la categoría de Comunicación y Humanidades, que dice así: la importancia del saber
se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje. Bueno, y con esto ya acabo y os doy las gracias por vuestra atención y por todos los que han contribuido a este libro. Muchas gracias, Milagro. Ahora pasamos a escuchar a Javier Alarcón. Javier es miembro titular con función didáctica de la APM y presidente de SEPIA. Cuando quieras, Javier. Bueno, no voy a repetir las cosas que ya habéis dicho y quizá voy a hacer una intervención un poco más desde mis impresiones personales, tanto como traductor como lector de Freud y profesor de Freud. Yo me topé con Freud en el año 75 en la Universidad de Chile, mientras estudiaba filosofía. No, el 75, no, el 71. Y me enamoró. Tanto es así que dejé mis estudios de psicología y empecé a estudiar. Empecé a estudiar psicología al mismo tiempo que me ganaba la vida como profesor en un colegio. Cuando estaba terminando la carrera, se me acercó un señor que tenía una fundación en Paraguay que estaba organizando una universidad nueva y quería formar a los profesores para esa universidad. Y entonces se trataba de organizar estudios de posgrado en donde se iban a formar los profesores. Y entonces me pidió si yo me podía hacer cargo de lo que luego sería la Facultad de Psicología con especialización en psicología clínica y además orientada psicoanalíticamente. Tenía yo en esa época 24 años y se me vino encima algo que era de mucha responsabilidad y al mismo tiempo pues, enormemente placentero, porque yo ya llevaba leído bastante a Freud y el tema me encantaba. Entonces, pues organicé ese posgrado, tuve que viajar a Buenos Aires porque en Paraguay no había nada, contacté con profesores de la Asociación Psicoanalítica Argentina y entonces montamos un programa de lectura de Freud cronológico. Nosotros estudiábamos durante 4 semanas, yo era coordinador de uno de los grupos, otra colega era coordinadora de otro de los grupos y la 5ª semana venía un psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina y con él repasábamos todo lo que habíamos estudiado nosotros y podíamos discutir con él nuestras dificultades. Ese fue mi primer proceso. Desde ese momento hasta ahora yo creo que he dado 6 o 7 cronológicos de Freud completos. Y además he estado en la APM, he dado 4 o 5 seminarios de Freud en el instituto, además de algunos otros temas que también me gustan mucho. ¿Por qué os cuento esta historia que tiene mucho que ver con mi experiencia personal? Porque creo que este libro es de una enorme ayuda. Como profesor que soy de Freud, el año pasado di Freud 1 en la APM, el anterior di Freud 3, y como profesor que soy de Freud creo que es una herramienta de primer nivel, tanto para los profesores como para los alumnos, a la hora de acercarnos a Freud. En este momento tengo un grupo de estudio de Freud en Cali y tengo otro en Asunción. De Cali ya os han encargado 4 o 5 volúmenes. y de Asunción están tramitando para pediros otros 3 o 4 volúmenes. Porque inmediatamente, claro, como estuve en la traducción, pues descubrí el potencial que tenía esta obra y se lo recomiendo a mis alumnos desde antes de que ya apareciera en castellano, cuando solamente teníamos la versión francesa. Y muchos de ellos estaban esperando la aparición del texto para poder incorporarlo. De hecho, yo el ejemplar que me habéis dado en la PM me lo he dejado en casa y me llevo uno que me ha encargado un alumno y que lo acabo de comprar para él. Es decir, estoy convencido de que este libro es un libro muy importante para los que quieran conocer la obra de Freud y para los que transmitimos la obra de Freud. En esta casa se ha discutido mucho
si dar en el instituto un Freud cronológico, un Freud temático. Al final ha habido varias programaciones mixtas. Cuando yo estudié Freud lo estudiamos con Grimmer, lo estudiamos absolutamente cronológico. Yo estoy convencido de que la mejor manera de leer a Freud es cronológica, porque lo bonito de leer a Freud es ver cómo empieza a confrontarse con sus pacientes entendiendo muy poquito. El primer modelo que él tenía era el que le transmitió Breuer, pero luego él empezó a investigar y empezó a construir un modelo del funcionamiento mental que es la primera tópica. Cuando la primera tópica se le empezó a quedar chica, sacó toda la teoría del narcisismo, redondeó lo que hasta ahora había descubierto en los estudios, en los escritos de metapsicología, y luego ya se lanzó a la segunda tópica, que es importantísimo porque son distintas maneras de ver el funcionamiento mental, pero no se contraponen la una a la otra, como algunos colegas les he escuchado decir. Son perfectamente complementarias, son perfectamente integrables. Si seguimos el pensamiento de Freud paso a paso, conforme él fue haciendo sus descubrimientos, vamos a ver la coherencia interna que tiene la integración de las dos tópicas. Tenemos dos tópicas y luego tenemos tres elementos contrapuestos: supervivencia, erotismo, libido objetal, libido narcisista, y luego pulsión de vida y pulsión de muerte. Son tres maneras también que no se anulan, son perfectamente complementarias. La complementariedad de este modelo que se va construyendo y se va complejizando con el tiempo, la da la lectura cronológica. Yo creo que es el gran aporte que hace Quinones. Yo el primer texto que veo donde se sigue sistemáticamente cómo evoluciona el pensamiento de Freud en cada una de las etapas, las cosas que se van permaneciendo y las cosas que se van incorporando. Por tanto, ¿qué os digo? Que, aunque suena a publicidad, Manuel, creo que es un libro altamente recomendable. No solo como libro para seguirlo, para leerlo, es un libro de consulta excelente. Cuando nos enfrentamos a algunos de los textos de Freud, que a veces son muy complejos, Quinodó nos los ordena. Y entonces nos permite entrar en el texto ya con una organización que nos permite entenderlo mejor. Y yo creo que eso es altamente valorable. Yo estoy ahora con el grupo de Cali, estamos viendo el yo y el ello. Y me he dado cuenta que Freud lo que hace es pensar en voz alta. No es una cosa ordenada de una manera ya y bien sistematizada. Freud se pone a pensar. Y algunas de las cosas que dice, que luego nosotros las hemos recogido un poco como artículos de fe, él no las tenía tan claras. Él reflexiona en voz alta, y seguir esa reflexión es apasionante. Yo creo que es lo que ha hecho también Quinodó, que es seguir ese pensamiento de Freud, cómo va evolucionando, cómo se va enriqueciendo, cómo hay cosas que se dejan un poquito de lado porque no tienen tanta utilidad y cómo hay otras que van tomando el centro de su obra. Me quedo aquí porque luego me imagino que en el debate podremos seguir. Yo, como profesor entusiasta de Freud, os lo recomiendo. Se te nota el entusiasmo, Javier, por cómo nos lo transmites. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación lo que vamos a ver es el vídeo que nos ha mandado el doctor Quinodó. Lo tendrá que poner Arantxa. Ah, ya está. Ya está, gracias. Bonsoir à tous. Je suis heureux de fêter ce soir avec vous la sortie de la traduction en langue espagnole de Lire Freud, découverte chronologique de l'œuvre de Freud. J'ai attendu ce jour depuis longtemps. Après bien des péripéties éditoriales, nous y sommes enfin arrivés grâce en particulier à la persévérance
du service des droits étrangers des presses universitaires de France, sous la direction successive de Marion Collat, Marina Blachou et actuellement Sandrine Patcher. Je les remercie vivement. Publié en 2004, Lire Freud est rapidement devenu un ouvrage de référence, ce qui fut pour moi une totale surprise. Des traductions ont suivi, actuellement il en existe une trentaine, et j'espérais qu'une traduction espagnole suive rapidement. Ce qui a contribué au succès de Lire Freud, c'est à la fois la clarté avec laquelle j'ai réussi à présenter l'évolution des idées de Freud et au graphisme qui en rend la lecture très aisée. Ce soir, j'aimerais exprimer ma reconnaissance envers les personnes qui ont rendu possible la publication de l'ère Freud. Je pense en premier lieu à Mercedes Valcarce, décédée il y a quelques mois seulement et qui aurait été ravie de participer à ce moment. Mercedes était une amie de longue date de mon épouse Danielle et de moi-même. Nous l'avions connue dans les années 1950 lorsqu'elle fréquentait la faculté de psychologie de l'Université de Genève. Nous avons gardé des contacts depuis et j'ai notamment pu apprécier sa compétence dans le cadre du comité éditorial de The International Journal of Psychoanalysis. Grâce à l'initiative de Mercedes et sous la délégation de Petra Rodriguez, nos collègues Paloma Araos Prados, Agustín Béjar Tarracón et Javier Alarcón Prieto sont parvenus à traduire l'ensemble de Lire Freud. Nous leur sommes d'autant plus reconnaissants qu'ils ont effectué ce travail considérable à titre gracieux, sans rétribution. Restait à trouver un éditeur. Après de nouvelles incertitudes, ce fut finalement la commission des publications de l'Association psychanalytique de Madrid qui prit en charge la mise au point de la traduction de Freud et de publier l'ouvrage sous la direction d'Alicia Montserrat, puis de Manuel Alejandre, que je remercie beaucoup. L'ouvrage paraît actuellement en coédition avec l'édition Psymatica et dans sa préface, Milagro Martín Rafecas montre tout l'intérêt qu'elle porte à lire Freud. Je terminerai par une brève anecdote. Un jour où je rencontrais Michel Prigent, le directeur des presses universitaires de France, celui-ci me déclara: « Savez-vous que depuis la publication de Lire Freud, votre nom n'est plus seulement un nom propre, mais qu'Inode est devenu un nom commun ?» Comme je ne comprenais pas où il voulait en venir, il continua: « J'ai appris que les lecteurs ne disent plus de Lire Freud, c'est le livre de Quinaudot, ils disent simplement c'est le Quinaudot. » Il était ravi. Pour conclure, je souhaite que les futurs lecteurs de l'ère Freud trouvent un grand plaisir. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora a continuación es traducir al castellano para los que no hayan podido seguir la intervención del doctor Quinaudot. Empieza así. Buenas tardes a todos ustedes. Me complace celebrar esta noche con ustedes la publicación de la traducción al español de Lire Freud, descubrimiento cronológico de la obra de Freud. Llevo mucho tiempo esperando este día.
Después de numerosas peripecias editoriales, por fin lo hemos conseguido. Gracias en particular a la perseverancia del Servicio de Derechos para el Extranjero de Presse Universitaire de France, bajo la dirección sucesiva de Marion Collard, Marina Blasou y en la actualidad Sandrine Pacher. Se lo agradezco vivamente. Publicado en 2004, Leer Freud se convirtió rápidamente en una obra de referencia, lo que fue para mí una sorpresa total. Le siguieron numerosas traducciones. Actualmente hay alrededor de unas 30. Esperaba que hubiese una traducción en español de manera rápida. Lo que ha contribuido al éxito de Leer Freud es a la vez la claridad con la que ha conseguido presentar la evolución de las ideas de Freud y el grafismo que facilita mucho su lectura. Esta tarde me gustaría expresarle mi agradecimiento a las personas que han hecho posible la publicación de Leer Freud. Pienso en primer lugar en Mercedes Valcarce, fallecida solo hace unos meses y que habría estado encantada de estar aquí entre nosotros. Mercedes era una amiga de hace mucho tiempo, tanto mía como de mi esposa Daniel. La conocimos en los años 50, cuando frecuentaba la Facultad de Psicología de la Universidad de Ginebra. Desde entonces conservamos el contacto y pude admirar su valía en el marco del comité editorial del International Journal of Psychoanalysis. Gracias a la iniciativa de Mercedes y bajo la delegación de Petra Rodríguez, nuestros colegas Paloma Araoz Prados, Agustín Béjar Tarancón y Javier Alarcón Prieto han conseguido traducir el conjunto de Leer Freud. Les estamos tanto más agradecidos que llevaron a cabo este ingente trabajo de manera desinteresada, sin retribución. Quedaba por encontrar un editor. Después de nuevas incertidumbres, fue finalmente la Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica de Madrid quien se hizo cargo de la puesta a punto de la traducción de Leer Freud y de la publicación de la obra, bajo la dirección de Alicia Montserrat primero y de Manuel Alejandre, a quienes se lo agradezco mucho. La obra aparece actualmente en coedición con la editorial Simática y en su prólogo, Milagro Martín Rafecas muestra todo el interés que siente hacia Leer Freud. Terminaré con una breve anécdota. Un día que me encontré con Michel Prigent, el director de Presse Universitaire de France, me dijo: ¿sabe usted que desde la publicación de Leer Freud su apellido ya no es solo un nombre propio, sino que Quinaudot se ha vuelto también un nombre común? Como yo no entendía a dónde quería llegar, prosiguió. Me he enterado de que los lectores ya no dicen Leer Freud es el libro de Quinaudot, sino que simplemente dicen es el Quinaudot. El director estaba encantado. Bueno, yo imagino que también el doctor Quinaudot. Para concluir, deseo que los futuros lectores de Leer Freud lo disfruten. Bueno, hasta aquí las intervenciones. Ahora ya pues doy paso a la sala. Quien quiera intervenir, bueno, pues los que estén presentes lo dicen y los demás pues ya saben que tienen que levantar la mano. Vale, pues... Sí. Bueno, está Ahí Milagro, te trae. Yo no sé quién... Bueno, Milagro, perfecto. Cuando quieras, Milagro. Bueno, buenas tardes a todos. Solamente quería un poquito añadir algunos datos porque tuve el placer de compartir con Jean-Michel Quinaudot, con el doctor Quinaudot, un comité de liaison para Rumanía, en el cual éramos los dos, él era el chair y yo el miembro de ese comité, éramos dos solamente, y lo cual quiere decir que tuve el privilegio de, durante unos 3 años, casi 4, viajábamos 2 veces por año y estábamos pues viernes, sábado y domingo trabajando juntos con la sociedad provisional.
con lo cual teníamos una convivencia muy estrecha los dos y tuvimos ocasión de hablar de muchísimas cosas y de verle funcionar también con los grupos. Para mí fue un gran placer. Hicimos una relación muy amistosa que perdura actualmente, y ya entonces comento que Milagro Martín Rafeca se acordará, y Alicia también, porque cada vez salía el tema del dichoso libro y me preguntaba, ¿pero qué pasa con esa edición? ¿Cómo es posible? Yo estaba como avergonzada porque mientras tanto el libro, por ejemplo, se publicó en rumano. O sea que, y entonces, claro, el hombre no entendía. Yo cuando volví a Madrid, pues le preguntaba a Alicia, le preguntaba a Milagro, y estaba ahí como con esa sensación de bueno, potencia también, con todas esas dificultades. Y él me comentó, hablé con él el otro día cuando supe que finalmente se hacía la presentación. Por supuesto estaba encantado, muy contento. Me pidió que después le llamara para contarle cómo había ido la reunión, o sea que así lo haré. Y él me habló de 18 años que había empezado esta historia, o sea, bastante antes, antes de Alicia. Hay toda una historia previa, o sea que ha sido una cosa larguísima. Por tanto, bueno, pues os felicito a todos por este trabajo y a Manuel Esbert por esta excelente edición. Nada más. Muchas gracias, Milagros. ¿Alguien más quiere intervenir? Manuel. Ah, bueno, pero estaba antes Manuel. Doy la palabra a Manuel Alejandre y después intervendrá Petra Rodríguez. Bueno, es quizá algo redundante, pero señalar 2 o 3 cosas de las que habéis dicho. Es un libro excepcional para enfocar la lectura de la obra de Freud. Excepcional además, que también lo habéis comentado, por los contenidos, la riqueza de los contenidos añadidos que ilustran y que mejoran mucho mejor la comprensión y el seguir toda una línea argumental y su desarrollo. Y luego que permite pues tanto una primera lectura de Freud como una relectura, como consultas, y bueno, francamente es un libro magnífico. Bueno, sois muchos los que habéis participado en que esto haya, no voy a nombrar a nadie exactamente porque sois muchos, y agradeceros a todos que esto al final se haya podido plasmar en este magnífico libro. Gracias, Manuel. Petra, cuando quieras. Sí, bueno, yo querría, aunque no está él, pero agradecerle al doctor Quinodoz el reconocimiento que ha hecho del trabajo del esfuerzo que he puesto en este asunto de la traducción del libro. Ha sido para mí un honor participar en toda esta tarea desde hace muchísimos años, efectivamente. Y además quiero reconocer también a Arantxa todo el esfuerzo y toda la paciencia y todas las horas que nos ha dedicado desde el primer día que nos llegó la propuesta de traducir el libro, aguantándonos todos los ires y venires de archivos, ordenar archivos, modificar archivos, recogerlos, buscar, en fin. Incluso hizo una maquetación primera para tratar de reproducir con la mayor fidelidad posible la versión original del francés, que luego es una versión que parece que no ha sido utilizada. Yo no he visto el libro todavía. Y quiero agradecerle a Arantxa porque ha tenido una paciencia tremenda y ha invertido también una cantidad de horas increíble en toda esta tarea. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Petra. Alicia, ¿querías intervenir? Sí. Arantxa. Alicia, bueno, yo también comparto la alegría y es como una fiesta que viene bien en este momento en la vida tener un oasis de este placer con este libro, porque realmente lo que a mí me parece sumamente, bueno, ya habéis dicho muchísimas cosas, sobre todo digo que agradezco desde el comienzo y además porque me parece que es un libro, una odisea en el tiempo de esta institución
agradezco a esta institución que no haya perdido los papeles en todos los sentidos y se pudieran poder reescribir en cada momento. O sea, digo que ha sido un trabajo súper laborioso. De la obra en sí misma, pienso que tiene una presencia increíble en este momento y que tiene que ver con esa transmisión, la manera que Quino II, ¿no? Como dicen, ya se lo conoce como nombre propio, esa situación de transmisión y esa elaboración que hace más fácil, no sé si más fácil, pero por lo menos nos acompaña en este camino que es de ser psicoanalista o estar en esta tarea. Entonces, por eso, digamos que lo que valoro de todo esto, que además no soy yo sola, porque, digamos, somos muchos, pero yo quisiera nombrar, aunque sea nombrarlo, tengo que nombrar porque la comisión ayudó mucho y en ese sentido son todos miembros y analistas en formación de la PM que en ese momento tratamos de rescatar, nos motivó el rescate en este momento que tuvimos que estar en esta tarea. Luz Abatangelo, Pablo Aispurua, Magdalena Razola, Agustín Béjar, que estuvo en la comisión, además de haber estado como traductor, Nazaret Grijalva, Carmen Ibáñez, Ana María Martín Solar, Raquel Ruiz, Custodia Balbuena y Gisela Zapata. Un gran equipo, digo, éramos, pero que pudimos reorganizar las tareas. Bueno, nada más y a seguir disfrutando, porque hoy yo pienso que dentro de ese amor de los libros y el amor al psicoanálisis es un día importante. Gracias, Alicia. Ahora le paso la palabra a Elena Pérez Crim, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Os hablo desde Ginebra. Ya hace unos días estuve hablando con Michel Quinaudot, que me informó de esta presentación y estoy pues encantada por él y por todos los psicoanalistas de lengua española de que se haya podido, en fin, llevar a cabo esta traducción. Quería justo contar una anécdota que me contó Jean-Michel un día, que hablando con él, yo fascinada por su obra, que aquí en Ginebra y en la sociedad suiza es nuestra Biblia, pues se me ocurrió preguntarle cómo había tenido una tal ocurrencia de hacer este libro. Y me dijo que estaba en un viaje leyendo una guía de viajes y que el formato de la guía pues le dio la idea y se dijo, pues si yo hiciese una cosa así con la obra de Freud, con los diferentes parcelas, o no sé cómo le habéis llamado vosotros, la cronología y luego la bibliografía y los autores postfreudianos, etcétera, y me fascinó también cómo le surgió la idea, y lo quería comentar porque a través de su libro nos hace un viaje en el proceso psicoanalítico de Freud, que es apasionante. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más quiere intervenir? Vale. Tiene la palabra Agustín Béjar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, supuesto, me uno a la gratitud y a las felicitaciones por el enorme esfuerzo que ha llevado a cabo el que al final se publique en español. Y sí quería, y permitidme, por supuesto lo habéis nombrado, pero y unirme al recuerdo emocionado por Mercedes Valcarce. Y sí quería comentar, me ha gustado mucho en lo que habéis expuesto al principio, algo que, Milagro Martín, has dicho sobre el tema del
el proceso. Y bueno, pues compartir con vosotros que yo he participado en varias traducciones, pero el proceso de traducir Dear Freud de Quinodó fue especialmente una experiencia muy grata y me uno también a lo que decía Javier, y todo un aprendizaje que me hizo releer a Freud intensamente. Y creo que efectivamente es una obra psicoanalítica, una joya para la comunidad psicoanalítica y una auténtica, a la vez, historia de las ideas psicoanalíticas. No solo el Freud cronológico, sino, bueno, me ha encantado esta anécdota también que contaba Elena Pérez. Y bueno, pues nada más, que muchas gracias a todos los que habéis conseguido al final llamarnos ver también desde el lado editorial, porque parece que esta obra ha tenido un proceso muy largo. Yo puedo hablar de mi pequeña experiencia en el proceso de traducción, y luego ha tenido todo un proceso también editorial tremendamente esforzado, pero que al final ha llegado al éxito. Muchas gracias. Gracias, Agustín. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Alicia de nuevo va a intervenir. No, Manuel, te he escuchado, te he escuchado viniendo acá, y excelente. Es decir, tú me contabas cómo iba el proceso, pero al leerlo así sintéticamente, y también aquí tengo a mi lado, tú eras la encargada, ha sido toda una experiencia que debo agradecer a los dos y a ti por estimularnos. Nada más, muchas gracias. ¿Queréis intervenir alguno de vosotros? Bueno, yo voy a decir algo de marketing. Voy a hacer un comentario comercial. ¿Cómo conseguir el libro? El libro se debe conseguir en la APM, primer lugar de ventas, ¿de acuerdo? Pero en otros lugares distintos de España, desde otros países, también se puede pedir directamente a la APM, y entonces desde aquí se va a hacer el proceso de empaquetado y venta. Pero hay otro sistema que puede ser más práctico, ya que contamos con imprentas en 10 países hispanohablantes. De manera que entonces un lector de Chile o un lector de Monterrey en México puede pedir el libro, nos escribe a la editorial un correo electrónico y hacemos el proceso para imprimir el libro en la imprenta que tenga más cercana, de manera que el coste del envío es mucho más reducido. Tenemos la garantía de que podemos imprimir con la misma calidad en todas las imprentas. Hemos trabajado para homogeneizar los protocolos de impresión, entonces la calidad del libro y prácticamente del papel va a ser la misma imprimiéndolo en cualquiera de las imprentas. De manera que la manera de conseguirlo fuera de España, la forma más práctica es un correo electrónico al editorial admin@psimatica.com, admin terminado en la N de Navarra, @psimatica.com, y nos ponemos en marcha y hacemos la gestión de venta. Nada más, gracias. De hecho, Manuel, es a través de Internet que los grupos nuestros de Latinoamérica ya han contactado con vosotros, y no saben lo que me alegro, porque es una tortura para los que tenemos alumnos por allí el poder proporcionarles la bibliografía y el que el libro les llegue rápido y sin unos gastos de envío muy onerosos es una ventaja enorme. Fíjate, nada más que el Congreso de FEPAL, que aglutina a los analistas de América Latina, es un congreso de unos 1.200, 1.300 participantes. O sea, que hay ahí una demanda potencial muy grande de lectores en lengua castellana. Me alegro un montón de que tengáis ese servicio.
Bueno, Me has quitado las palabras de la boca, Javier. Porque ahora os escucho a vosotros. No, sí, yo lo único que quería era o que lo leyerais cualquiera de vosotros, aparte del marketing, a mí me parece que es muy importante, pero es que acabar con unas palabras de Quinodoz, del doctor Quinodoz al final, cuando dice de la importancia y la actualidad de Freud, que me parece que dice, por ello, leer las obras de Freud por orden cronológico tiene más que un interés histórico. Se trata del relato de una exploración que puede servirnos de guía, o sea, que va más allá de los candidatos y de los que en un momento hacen, sirve para todos nosotros, conforme avanza nuestra búsqueda interior hasta encontrar nuestro propio camino. Me parece que es una frase que dice mucho de él y de la calidad del libro, del manual. Pues sí, yo creo que es un excelente cierre para esta reunión, que yo creo que ha sido muy, muy interesante para todos y que espero que cuando el doctor Quinodoz también pueda tener acceso a ella, pues le guste, porque de eso también se trata. Y nada, pues daros las gracias a todos y desearos un buen fin de semana. Muchas gracias.